amigos? Bienvenidos a Análisis Directo. Yo soy Demetrio Camer y te invito por favor a que te suscribas y a que le des like al video si es que te gusta. Y pues en esta ocasión lo que tenemos es un cuestionamiento que le hizo un periodista a López Obrador en la mañanera referente al EZLN, en cuestión de que han mencionado, han hecho declaraciones este movimiento zapatista referente a que están en contra de la construcción del Tren Maya. Incluso hay unos videos por ahí en donde insultan a López Obrador o lo hacen de manera pues casi directa o indirecta, porque mencionan que si la madre naturaleza hablara, que si la tierra hablara, le dirían a López Obrador que fuera y fregara a su progenitora, ¿verdad? Muy fino el asunto. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido un movimiento que desde hace casi 20 años para acá, desde hace unos 18 años para acá, se ha comportado diferente, sobre todo en cuestión de su dirigente, que pues se hacía llamar el subcomandante Marcos, este personaje que siempre aparecía encapuchado. Durante los años 90, que es donde surgió este personaje y donde empezó a tomar fuerza y relevancia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que incluso pues tenía el apoyo de intelectuales y de la izquierda, incluso apoyo desde la izquierda proveniente de Europa, principalmente de italianos. Al entrar la década del 2000, se notó un cambio en el subcomandante Marcos. De hecho, yo recuerdo que en aquel tiempo lo veía y cuando hablaba yo decía, habla diferente, habla como si fuera otra persona. El subcomandante Marcos de antes era más intelectual, más inteligente, más fino a la hora de utilizar sus palabras y expresarse. Y yo ya sentía y sospechaba como que el que estaba detrás de la máscara ya no era la misma persona. Y entonces fue cuando comencé a darme cuenta de que a partir de que se hizo esa gran marcha y movimiento hacia la Ciudad de México para que se votara a favor de la ley indígena, que posteriormente se dijo que en realidad con esas cuestiones se hizo una contrarreforma, en lugar de hacer una ley que apoyara a los indígenas fue todo lo contrario. A partir de ese momento, el ejército zapatista se retiró y estuvo en pausa como 2 años. Cuando fue esto de la ley indígena fue en el 2001 y por ahí como en el 2003 es cuando vuelve a aparecer el subcomandante Marcos en declaraciones, pero curiosamente ahora atacando a López Obrador. Comentando que López Obrador era igual que todos los demás, que si él ganaba iba a favorecer a los mismos intereses económicos que dominaban al país. O sea, todo el discurso de la derecha lo traía en la boca el subcomandante Marcos. Y a partir de entonces, su forma para referirse a López Obrador era la misma. Incluso alguna vez hasta para las elecciones del 2006 llegó hasta a recurrir al insulto vulgar a través de señas con el dedo de en medio. O sea, una cosa que no se había visto antes. Y ese ataque tan feroz que hubo mediáticamente por parte del sector empresarial hacia López Obrador, con sus spots pagados hablando sobre que López Obrador era un peligro para México y la barda cayéndose y todo esto que ya sabemos. Curiosamente, el subcomandante Marcos traía en referencia a López Obrador el mismo discurso. Después, para el 2012, otra vez lo mismo. Y para el 2014 resulta que revela el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
que nos engañaron a todos, que la figura del subcomandante Marcos no era más que una botarga. Era una botarga que era una botarga ejemplificando o representando, simbolizando a un hombre blanco para poder hablar con voz indígena a través, con el resto de gente blanca o mestiza. O sea, una especie de circo extraño. Y que además ya ahí ya fue cuando confirmó mis sospechas desde aquellos entonces que yo veía que el subcomandante Marco de los 90s era alguien diferente al del inicio de la década del 2000. O sea, y seguían con sus ataques a la izquierda, que yo entiendo perfectamente que cuando lo de la ley indígena se hayan sentido traicionados por un sector de ella, pero, o sea, curiosamente agarraban la agenda de la derecha para las elecciones del 2006 y con López Obrador, siendo que López Obrador era totalmente clarísimo que con él era más fácil que obtuvieran un aliado a que tuvieran un enemigo y sin embargo lo trataron igual, o sea, una cosa rarísima. Y uno ya queriendo mal pensar, pues uno podría pensar que a partir del 2000 con la llegada del PAN al poder y teniendo a cuestas esa cuestión del EZLN en Chiapas, pues que este tipo de movimiento iba en contra pues del mismo neoliberalismo, porque siempre estaba presente la crítica a todas estas transnacionales que se apoderaban o que se iban apoderando de las tierras indígenas o de las aguas, de los manantiales, de todos los recursos naturales. Es un movimiento en contra también era un movimiento en contra pues de todos estos movimientos transnacionales de globalización, capitalismo salvaje, pues neoliberalismo. Entonces, o sea, yo llegué a pensar en determinado momento que tal vez habían infiltrado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que al frente ya estaban prácticamente saboteadores al movimiento y que además los utilizaron para ir en contra de la campaña de izquierda que tenía López Obrador con grandes expectativas reales de acceder al poder para el 2006. Entonces uno pues se vuelve mal pensado, se vuelve perspicaz, uno pues cuando uno lee los documentos desclasificados de la CIA, de las operaciones Cóndor, de lo que pasó en Latinoamérica, de los escuadrones de la muerte entrenados por la Escuela de las Américas de Estados Unidos, o sea, uno dice, no, pues como que esto va cuadrando y ahorita pareciera que va en el mismo sentido porque en este momento están en un posicionamiento los del Ejército Zapatista referente a que se van a oponer a los proyectos de López Obrador, siendo que el proyecto de López Obrador es el Tren Maya, que nada más pasarían 100 kilómetros por Chiapas y que además pasarían por donde ya está construida, donde ya se puso antaño desde hace como más de medio siglo la vía ferroviaria, en donde pues no se va a causar daño alguno a vegetación o cosas por el estilo, porque ya está hecha y nada más son 100 kilómetros. O sea, que el ejército en estos momentos quiera a tomar una postura como de ejército rebelde, como lo estuvo en tiempos de Salinas de Gortari y de Zedillo, que eran tiempos de verdadera represión, en donde los proyectos para el Ejército de Liberación Zapatista eran grupos paramilitares, helicópteros, el ejército,
para estar reprimiendo esas zonas y quieren combatir a López Obrador con sus proyectos del Tren Maya, de plantar árboles maderables y frutales. O sea, no tiene ningún sentido. Esta situación del ejército zapatista deja entrever que hay algo oscuro atrás de eso. Incluso todo ese apoyo que tenía por parte de la izquierda europea en tiempo de los 90, pues empezó a disminuir también a partir de que empezaron a haber estos desplantes de liderazgo del ejército zapatista en su rompimiento con intelectuales y con la izquierda política mexicana. Y empezó a bajar un poco mucho la popularidad, pero pues aparentemente es por esto, porque el subcomandante Marcos de los 90 dejó de existir a partir del 2000. Y ya para el 2014 fue cuando sacaron esto de que el subcomandante Marcos no era más que un personaje, que era una botarga, un títere para hablar con los blancos y mestizos del país. O sea, definitivamente es una situación compleja, porque López Obrador, incluso pues a la hora de contestar al periodista referente a la postura del EZLN en contra del proyecto del Tren Maya, López Obrador comenzó a decir que lo que pasaba es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba mal informado, que no sabían bien cómo está este asunto, y mencionó él también esto de pues que no van a destruir nada y que las vías ya están hechas, o sea, el camino de las vías ya está hecho. Pero en realidad yo entiendo que López Obrador no quiera meterse en cuestión más profunda en el asunto, y que es complicado meterse con un movimiento tan emblemático como el EZLN, que incluso pues tuvo alcances internacionales, y que es complicado confrontar algo así que se suponía en determinado momento o tiempo pues tenía que haber alianzas, porque pues los intereses eran comunes: combatir al neoliberalismo y darle su lugar a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Pero en esta ocasión es es muy irreal pensar que están mal informados. Más bien pareciera que traen una agenda, y lo digo con esa palabra para no dar por hecho algo que o sea, solamente pues estamos leyendo lo que se ve a grandes rasgos en todo esto. Desde el 2000 hasta la fecha, el EZLN no es lo mismo que antes fue, y la forma en la que se está relacionando con este gobierno es una forma que no tiene ningún sentido. O sea, este gobierno dista bastante del que fue el gobierno de Salinas de Gortari, del que fue el de Zedillo. Es otra cosa totalmente diferente, y sin embargo el EZLN parece que es un instrumento de la mal llamada oposición. Es un instrumento que no sé si venga desde las agencias de inteligencia del extranjero. Y bueno, amigos, esto es todo de lo que les quería hablar en esta ocasión. Por favor, suscríbanse, denle like al video si les gustó, compártanlo para que más gente lo vea, y denle click a la campanita para que les avise cuando haya nuevo video. Gracias, hasta luego.